Hola, me presento. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alison Chávez y estaré hablándoles eh, dentro de esa sección sobre los temas ya vistos. Entonces, tenemos como primer tema base de datos. Bueno, esto nos menciona que las bases de datos han constituido un primer producto de información electrónica y dispone de una presencia en el mercado que, bueno, ya supera los 30 años dentro del mismo. Entonces decimos que normalmente están relacionadas con la información de carácter retrospectivo, dado que la información actual se distribuye por diferentes canales, ya sean para realizar monografías o publicaciones periódicas. Entonces, sabiendo esto, decimos que una base de datos es un conjunto de información estructurada con un conjunto de bases textual o alfanumérico que ha sido grabado en un soporte digital y que dispone además de un programa informático que nos facilita su recuperación. Entonces, tenemos que el tipo de programa que se ocupa dentro de esta gestión para automatizar el, estos grandes volúmenes de información que se conoce técnicamente como el nombre de sistema de gestión de base de datos, eh, permiten aquellos programas la creación de exportación y consultas a la base de datos y se utilizan la mayor parte de servicios de información digital. Además, algunas de estas bases de datos nos permiten o obtienen un acceso público a través de redes sociales, de telecomunicaciones. Y entonces se habla de base de datos en línea. Entonces, sabiendo esto, decimos que aunque también se puede distribuir por otras vías, ya sean en papel o en un soporte magnético u óptico o de cualquier otra especie. Entonces, concluimos con que las bases de datos pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios. Eh, eh, Puede ser el carácter primario o secundario de la información que se contiene. Estas pueden ser referenciales o de fuentes. Por lo tanto, la primaria, la materia que se trata puede ser de economía, medicina o cualquier otro tema, dado que el tipo de productor que las crea, ya sea público o privado, o se mantiene por el idioma. Entonces, siguiendo los primeros criterios, se acostumbra a hacer una doble distinción entre la base de datos referenciales que contienen la información de tipo secundario, es decir, que no se dispone de la información final y se remite al usuario o a una fuente de información para poder resolver totalmente las consultas, y la base de datos de tipo de fuente cuyo contenido con documentos primarios, es decir, que se proporciona directamente la información final. Entonces, en el mercado de las bases de datos cuentan con tres tipos de subsectores diferenciados. La primera, que es la base de datos científicos técnicos de tipo retrospectivo, es decir, que se menciona en el mercado clásico. El segundo, que son los servicios de información económica y de negocio, que están dentro de los distribuidos en tiempo real. Y la tercera y última, que son las bases de datos de información general. Entonces, los dos primeros que acabamos de mencionar son subsectores de un tipo profesional y van dirigidos a la investigación y a la gestión financiera respectivamente. Y el tercero, en cambio, se orienta básicamente hacia el gran público y es el que ha registrado mayor crecimiento en los últimos años. Entonces, tenemos como siguiente la base de datos de ciencia de tecnología. Bueno, el contenido de esta base de datos es el carácter especializado y sus principales usuarios que son departamentos de investigaciones y desarrollo de la empresa. Entonces, estas pueden ser las universidades, los organismos públicos de investigación y también los centros de documentación y las bibliotecas especializadas. Y en especial, aquí se agregan las universitarias. Entonces, la presencia de los usuarios personales no es relevantemente un subsector.
Entonces concluimos con que el mercado de la información científico-técnica está dominado por las distribuciones americanas, que son los que disponen de una infraestructura técnica y comerciales, pues, que son más desarrolladas. Como siguiente tenemos la base de datos de información económica y de negocios. Esta se trata de base de datos que contienen información económica, comercial o de negocios dirigida principalmente a las empresas y en especial a las que tienen importantes volúmenes de facturación y departamentos financieros y procedente a estos en muchos casos las publicaciones periodísticas. Podríamos decir o distinguir dos tipos de orientaciones. eh, Tenemos primero la información financiera, que se basa, que se trata en su base de datos, especialmente en ocupar los registros de valores de fluctuación constante, es decir, índices de bolsa, mercado de futuros, divisas, etcétera. Es decir, es un tipo de información que va actualizándose constantemente, lo que se denomina como distribución en tiempo real. Este es un aspecto clave en que el sector de la información financiera se ha de poder registrar con todas las variaciones de datos. Un ejemplo de esto es las cotizaciones de bolsa. Bueno, aunque estas se produzcan a cada segundo. Entonces, el siguiente que tenemos es análisis e indicadores de mercado. Esto nos habla sobre que se contienen otras informaciones de negocios útiles para la empresa, es decir, aquellos que importan créditos, directorios económicos y empresariales, memoria y balance dentro de la empresa, entre otros. Entonces, su distribución no es en tiempo real, aunque sí se actualicen diariamente, que es lo contrario que hablamos del anterior. Un ejemplo de esta es Dow Jones, que es uno de los distribuidores de información de negocios dentro de la facturación más alta. Es decir, los servicios en línea que mencionamos anteriormente de información económica están adquiriendo una notoriedad cada vez más grande y esta llega a representar la mayor parte más importante del total de los negocios que se generan dentro de la empresa en lo que se respecta a base de datos en líneas. El siguiente es base de datos de servicios y de servicios de información dirigido al gran público. Entonces, con, con posterioridad, a todos los tipos de servicios descritos aparecieron tanto mencionando la base de datos y servicios de información digitales dirigidos al gran público. Entonces, lo principal o lo que realmente es atractivo en esta área de acceso de información, tanto son las fuentes de información no especializadas, como por ejemplo la meteorología, los deportes, espectáculos, etcétera, y la provisión de otras clases de servicios telemáticos. Entonces, dentro de esta, en especial tenemos, nos menciona dentro el correo, los foros de discusión, las transferencias de ficheros, entre otros. Entonces, es decir, que básicamente se tratan pues de una oferta de servicio de carácter general que se dirige en especial al gran público y no hay sectores profesionales o sectores especializados, como en el caso de los subsectores que hemos mencionado anteriormente. Entonces, el siguiente tema que vamos a hablar son los libros. Bueno, el libro está considerado como el medio por excelencia para la difusión de la cultura. Su implantación y arraigo es muy grande y van unido al papel. Entonces, el soporte material de impresión más utilizado hasta el momento eh, son estos. Aunque aún así es imposible encontrar cada vez un mayor número de libros digitales o ebooks, pues como lo llaman los anglosajones, y se distribuyen de diversas maneras. Entonces, tenemos que varios tipos como pueden ver abajo, varios tipos de esta especie de visualización. Tenemos primero el disco óptico, que en este caso, tal y como se detallará,
Tiene los principales tipos de títulos que se editan, son las obras como las obras de referencia, los libros infantiles y los libros de conocimientos, entre otros. Un aspecto importante de este es que debe reseñarse la notable presencia de editores profesionales. Actualmente, una buena parte de los que se llaman obras de consulta, ya sean las enciclopedias o diccionarios o demás, se están editando una gran proporción considerable en soporte técnico. Entonces decimos que por el momento se trata de títulos más elaborados en cuanto a la presencia que lo que se puede encontrar en las. Entonces, el siguiente que tenemos es impresión a demanda. Esta opción se utiliza más para las ediciones que ya se han agotado o o de las cuales no son o no se ven rentables para hacer una reimpresión. Esto recalcan libros, revistas, periódicos, etcétera. Entonces, el contenido del libro o de cualquier pieza que estuvimos utilizando está almacenado en un sistema que dispone de impresora de alta calidad, encuadernadora y guillotina. Entonces, esta puede generar una copia impresa a la carta en menos de 15 minutos. La próxima es consulta en línea, que bueno, el libro se encuentra en una dirección web donde se puede consultar de forma gratuita o previo de pago para una cantidad determinada. La siguiente nos habla sobre descarga a un microordenador. En este caso, el libro digital está contenido por un fichero que el usuario ha de descargar en su PC o su móvil, de la misma forma que se hace desde una página web para otro tipo de ficheros. Entonces, el principal inconveniente reside en el hecho de que se trata de un proceso lento con el equipo de redes que existen actualmente. Por último, tenemos descarga de un lector de libro digital. En este caso, el proceso es idéntico al anterior, pero se dispone de un equipo espacial, mucho más portable que el ordenador. Es decir, el lector del libro digital es un potente ordenador de aquellas dimensiones con pantallas de cristal líquido y conexiones de módem a la sede del editor para poder descargar el libro, aunque la transportabilidad está de vuelta. Hay otros aspectos ergonómicos que aún pueden mejorar, especialmente la calidad de la visualización. Ahora vemos un poco más sobre lo que son las revistas especializadas. Y esto nos menciona que las publicaciones periódicas, ya sean en el ámbito científico-técnica, se caracterizan por disponer en un mercado global, por realizar unas tiradas más bien cortadas y rápida pérdida de vigencia de buena parte de su contenido. Dos son los principales problemas que afectan en sus ediciones. Por un lado, tenemos el sector más perjudicado de la piratería de los derechos de autores, que son las fotocopias o los copyright en diferentes tipos de documentos, lo que provoca un descenso paulatino de las ventas y un aumento de los precios en una espiral interminable. Y por el otro lado tenemos el excesivo tiempo transcurrido entre la recepción de originales para la publicación y distribución de esto entre lectores y puede provocar una considerable retraso en el acceso a la información o al querer entregar este tipo de documentos. Entonces, el segundo obstáculo que acabamos de mencionar es especialmente más grave en el ámbito científico-técnico, puesto que en el cual existe una gran pugna para publicar resultados de descubrimiento antes que otros competidores. Entonces, eso provoca que frente a los dos problemas, los editores han ingeniado nuevas estrategias sin sintonía con los nuevos tiempos que corren y aprovechando al máximo las actuales posibilidades de la tecnología. Entonces, aunque se pueden encontrar algunos ejemplos de revistas en el soporte técnico, como el disco Adonis 23, es el ejemplo que suele citarse en estas ocasiones, que es pues lo más lógico y lo más recurrente que suele haber entre estos medios. El recurso de las redes sociales de telecomunicaciones, el Internet en especial,
Es la forma de distribución mayoritaria, por lo que se han optado los editores. Así pues, cada vez que es mayor número de editores tradicionales, que distribuye también una versión electrónica de sus publicaciones normalmente en formato PDF. Entonces, así solucionan sus problemas mayoritariamente las revistas especializadas y los editores. Tenemos también la prensa, que nos menciona que la prensa es uno de los sectores que está utilizando con mayor profusión y éxito la distribución digital de sus contenidos. Aparte de pequeñas experiencias de video texto, la tendencia actual de las ediciones electrónicas, corriente de prensa de masas, se orientan en la distribución en línea de las páginas web. Entonces, tomando como base la misma noticia que los periodistas han elaborado y que se han publicado en las ediciones impresas y a las cuales se añaden diversas singularidades, como la actualización de diversas veces al día, eh, presencia de publicidad interactiva. Dentro de esta caben las posibilidades de indicar criterios de selección o con tal de recuperar información que al usuario le interesa para poder llamar la atención o poder captar la atención del público. Entonces, existen desconexiones dentro del mismo periódico, lo que significa que las noticias tendrán botones que conectan con ciertas palabras, con otros documentos que amplían o contextualizan las explicaciones que se requieren dar. Entonces, casi todos los grandes periódicos del mundo disponen la versión en línea a través de Internet del número corriente. Entonces, las experiencias en este sentido no son nuevas, eh, pero los diversos medios y agencias norteamericanas ya hace años que se permiten las consultas en forma de texto de periódico del mismo día. Ahora bien, entonces, vamos a hablar sobre las características comunes de estas ediciones, pues son las siguientes. Como primero tenemos, proporcionan acceso de texto íntegro e informaciones complementarias. Tenemos que se actualizan varias veces al día. También disponen de servicios complementarios. También permiten la consulta y recuperación de ediciones anteriores, es decir, dentro de los archivos de empresas que se mantienen pues guardados. Tenemos también el acceso es gratuito, excepto al foro retrospectivo. Esta Finalmente, también tenemos la consulta se realiza por sistema de navegación. Entonces, como otro tema, también tenemos información corporativa e institucional. Finalmente, queremos hacer referencia a este tipo de documento menor y de carácter efímero. Los trípticos o los folletos de información corporativa de empresas e instituciones. Antes de la aparición de la red, este material que incluye información muy útil sobre las organizaciones en su estructura interna, ya sean servicios, actividades, entre otros, no se tomaban en consideración y actualmente es muy apreciado por todos los internautas porque permite conocer la información concreta sobre las organizaciones de forma rápida y actualizada. Esto quiere decir que en sí los principales productores de este tipo de información son los administradores públicos. Por ejemplo, los ayuntamientos, las diputaciones, gobiernos autónomos, ministerios, etcétera. Entonces, estos organismos que son sin ánimo o sin fines de lucro, pueden ser partidos políticos, fundaciones, la ONG, entre otros. También proporcionan los sectores privados, como la mayoría de empresas grandes y pequeñas, ya que disponen de presencia de la web. Eh, entonces, los objetivos dentro de estas son perseguidos por un lado, eh, por un lado tenemos el acercamiento a los ciudadanos y ofrecerle información. Y por otro tenemos que dar a conocer la empresa y sus productos a los consumidores para poder persuadirle en su acción de compra. Entonces, Internet ha investigado la dinámica comunicativa existente hasta hace poco, que con costos de envíos masivos o selectivos de información a nivel de los usuarios, para poder restaurar el aquí estamos o venir a vernos. Con los consiguientes disminuimos que los costos de estos funcionan diferente.
Entonces, decimos que el problema del tipo de documento que está relacionado con el interés para que puedan obtener su grado de actualización y también puedan con los mismos, no pueden tener inconvenientes en su página web, como lo son lentitud, dificultad de localización de información, disparidad de valor o intereses de contenido. Entonces, es cierto que desde el punto de vista del usuario, esta información debe ser muy práctica para poder consultar los datos en concreto que se le tienen como intereses sobre una empresa o institución sin tener que depender de esta, incluso si no está dentro de esta web. Por otra parte, las organizaciones han de competir entre ellas para poder atraer el interés de los usuarios, ofreciéndole la información atractiva, actualizada y también de servicios complementarios. Eh, Tenemos también, por último, el tema de problemas en el caso de derechos de autor. Entonces, quizás el coste de los documentos y el control de los derechos de autores sea el principal problema que afecta por ahora en el ámbito de las publicaciones digitales que se tienen un carácter editorial. Entonces decimos que en el entorno impreso existe un lado, un modelo de funcionamiento muy claro y consolidado que considera que el usuario se ha adquirido un documento y bueno, no es propietario de esa reproducción, pero además le concede el derecho de utilizarla tantas veces como quiera. Entonces mencionamos que la legislación obviamente comprende muchos de estos otros aspectos con la preservación de los derechos de autores, como lo son tanto en sentidos económicos y morales. Al respecto de la obra, entonces, la copia de uso particular con fines educativos o de investigación a la compensación por esta copia de autor, entre otros que acaban de establecer en un sistema de funcionamiento dentro de este ámbito. Por el contrario, en el entorno digital sabemos que aún no existe este tipo de legislación establecida, aunque se, sé que se sabe que en estas vías debe llegar uno de los primeros acuerdos. Entonces, dentro de la investigación, los libros para que proporcionan esta información, se mencionan que la Unión Europea está elaborando una directiva sobre la cuestión y otros países occidentales también se mueven en el mismo camino. Porque esto se da dado que en estas discusiones aparecen que son muy claras las dos posturas un tanto divergentes, tanto en lo físico como en lo digital. Por un lado, los usuarios que no quieren que se varíe el modelo se rige en la edición impresa y que consideran que tan solo es necesario una adaptación de la legislación a un medio digital. Y por otro lado, los editores que quieren constituir un nuevo marco legislativo para poder proteger la gestión de los derechos de autor. Eh, entonces decimos que como conclusión, este nuevo marco se fundamenta en un pago de los documentos digitales en función de su uso, lo que supone un cambio radical respecto a lo que constituye el derecho de autor en el entorno impreso. Y ya que el usuario deja de ser propietario de una copia que puede utilizar tantas veces como quiera y se convierte en un abandono a un servicio por el que se ha de pagar tantas veces como lo utilice, en este caso en el entorno digital, en cualquier plataforma web. Entonces, se trata de hecho un modelo que ya impedirá en los canales de televisión, de cable o codificados, lo que se denomina como pago por visión. Entonces, los editores quieren una legislación muy restrictiva y controlada porque les parece que modo los actuales sistemas de copia y reproducción les pueden arruinar este tipo de documentos que podrían lanzar. Entonces, puede ser imposible obtener la compensación económica por el acto de creación intelectual de originales o por la copia de los mismos. Entonces, por su parte, decimos que los usuarios temen que este nuevo modelo sea un escollo que dificulte una o más la difusión de la cultura y el acceso a la información
para una gran parte de la población. Entonces concluimos con que tanto tenemos problemas con un libro físico, pero también por lo digital, porque si dejáramos los libros físicos, pues tendríamos que pagar una página web cada vez que queramos volver a leer un libro, eh, o para pedirlo prestado por un tiempo corto, medio o a largo plazo. Entonces, eso sería todo por la exposición de hoy día y culminando con los temas que hemos visto. Muchas gracias.